pues un conglomerado de cursos que estamos dictando pues para que puedan volverse expertos en el tema del marketing digital. El día de hoy vamos a comenzar con la parte de publicidad creativa y copywriting para anuncios. Vamos a entender un poco qué es la creatividad publicitaria. Hemos escuchado seguramente muchísimo en el mundo del marketing digital acerca de la publicidad, de lo que es la creatividad publicitaria, de cómo se desarrolla el mundo publicitario y qué hay además detrás de una creatividad publicitaria, qué es lo que nosotros vamos a considerar que algo puede ser bueno o malo dentro de la creatividad publicitaria, qué vamos a considerar que es realmente creativo y que realmente no lo es. Entonces hablamos de que esa creatividad publicitaria va un poco más allá, porque no es solamente crear algo, es un proceso realmente que nos permite desarrollar ideas, pero también transmitir, porque esas ideas tienen que transmitir. Esas ideas tienen que decirnos algo. Las ideas que estén en esos mensajes tienen que hablarnos por sí solas. Entonces, de ello que vamos a hablar de una forma mucho más clara, mucho más memorable y, por supuesto, persuasiva. ¿Por qué tenemos que ser muy claros? Para que el mensaje pueda ser entendido rápidamente por quienes nos están escuchando, por quienes nos están leyendo, por quienes nos están oyendo o por quienes incluso están solamente viendo un video o una imagen sin ninguna locución, porque eso es parte de la creatividad publicidad. Entonces, ¿qué más vamos allá? Vamos a quedar memorables, porque la idea es que quedemos en la memoria de quienes nos están viendo, de quienes están escuchando o quienes están simplemente observando una imagen y podamos persuadirlos a ellos. Y ojo con esto cuando hablamos de persuadir. Cuando hablamos de persuadir tenemos que entender que no solamente hablamos de persuasión cuando estamos queriendo decir que alguien va a comprar un producto. Yo lo voy a persuadir a que compre el producto. Yo lo voy a persuadir a que venga y visite el restaurante. No, hablamos de persuadir a ir un poco más allá, a tomar acciones, como por ejemplo cuando se hacen campañas contra la no violencia, y lo que buscan esos mensajes es persuadir a las personas para que no realicen justamente este tipo de actos. Entonces, por eso es que la creatividad publicitaria va un poco más allá de eso, no es algo bonito, no es porque es algo va a ser llamativo, porque pues tiene los famosos colores neón, como dicen por allí, y por eso es que va a llamar la atención. No, la creatividad realmente responde a una estrategia y a una estrategia que va alineada con esos objetivos comerciales específicos. Y esos objetivos comerciales pueden ser temas de venta, pueden ser temas de reconocimiento de marca, todos esos pues, objetivos que nos planteamos dentro del mundo publicitario que nos van a permitir a nosotros generar una reacción. Y esa reacción, y ojo con esto, puede ser una reacción positiva, pero también puede ser una reacción negativa, porque hay muchos anuncios intencionales que buscan eso, generar una reacción negativa para que la persona despierte, para que la persona finalmente ahí es donde han logrado persuadir a la persona y hacer que, por ejemplo, un anuncio les cause cierto enojo. Entonces, ¿por qué? Porque eso es lo que van buscando, que genere una reacción que sea emocional o cognitiva en quien lo ve, en quien lo oye, en quien lo escucha. De eso va todo el tema de la creatividad publicitaria. La creatividad publicitaria incluso es tan amplia, tan compleja y completa que nos permite a nosotros transmitir a través de lo que vemos ahora como los simples emojis, o porque ustedes creen que los emojis llegaron a nosotros para ser parte y para potenciar toda esa creatividad que podamos tener y para mostrar y para acercarnos un poco más a nuestros públicos objetivos. Vamos a entender un poquito más allá. El tema de la creatividad publicitaria, hablamos de que es fundamental porque vamos a considerar diferentes elementos, como cuáles, las preferencias del público objetivo. Y ustedes aquí siempre, cuando dicto las clases, les digo mucho que es importante que nosotros nos pongamos en el lugar de nuestros usuarios. ¿Cómo son ustedes como usuarios? ¿Y qué es lo que a ustedes les gustaría ver? ¿Y qué es lo que a ustedes les gustaría que les dijeran dentro del mundo publicitario? Entonces, de allí piensen en qué es lo que ustedes prefieren, qué es eso que les gusta, qué es eso que les llama la atención, qué es eso que ustedes consideran que es creativo. Puede que, por ejemplo, lo que Ángel lo considera creativo, no lo considera Sergio, no lo considera JD, por ejemplo. Y puede que, pues, lo que sí le gusta a JD, puede que también tenga una similitud con lo que quizás me puede gustar a mí, pero no con lo que le gusta a Sergio. Entonces, de allí que por eso hablamos de esas preferencias. Y también comportamiento, porque puede que a una persona le genere un comportamiento positivo, mientras que a otro le va a generar un comportamiento negativo. Entonces, de allí que nosotros podamos entender incluso el raciocinio de en dónde estamos ubicados. Estamos ubicados en Perú, estamos ubicados en Colombia, estamos ubicados en Argentina, en Chile, en Venezuela, en Brasil, en Estados Unidos, en España. ¿Dónde estamos ubicados realmente? Porque créanme, el dato demográfico implica muchísimo también en cómo va a ser esa preferencia y ese comportamiento. Quizás, y pasa muchísimo en el caso de Latinoamérica, que nosotros solemos ser bastante jocosos y mucho más divertidos. Nuestro humor puede ser un poco pues más directo.
En el caso, por ejemplo, de los americanos, ellos suelen tener un humor muy negro y les cuesta muchísimo entender a veces pues esos chistes, esos memes que nosotros solemos realizar en Latinoamérica. Entonces, por eso es que hablamos de que el dato demográfico va a impactar realmente en la parte de la creatividad publicitaria. ¿Por qué? Porque vamos a comprender a quién es que estamos intentando llegar, con quién es que queremos conectar. Y esto va a permitir que adoptemos, por supuesto, escuchen esto, adoptemos y adaptemos esos elementos creativos que van a permitir conectar finalmente con nuestro público objetivo. ¿Por qué vamos a conectar finalmente con nuestro público objetivo y por qué vamos a adaptar y además vamos a adoptar este tipo de situaciones? Porque estos elementos son los que van a decir que, por ejemplo, este tipo de producto le gusta más a las mujeres de 25 a 45 años que a las mujeres de 50 a 65, por ejemplo. O que, por ejemplo, pues le gusta más pues a las mujeres de 25 a 35 y a los hombres de, no sé, 40 a 55 que al otro grupo etario. Todo ello podemos encontrarlo dentro de la creatividad publicitaria. Por eso es que se habla de un enfoque que vamos a hacer mucho más personalizado. ¿Y qué es lo que vamos a buscar con la personalización? Finalmente conectar con la audiencia, que por ejemplo Diana sienta que yo le hablo a ella, que Pedro sienta que yo le estoy hablando a él y que no sienta que el mensaje va para todos, que es un mensaje genérico, es un mensaje general. De eso va la creatividad publicitaria, la forma en la que ella resuena con el público objetivo. Y aquí les pregunto y les invito a hacer un ejercicio súper práctico. Cuando ustedes ven un anuncio por allí, sea una imagen, sea un video, incluso escuchan un audio, ustedes dicen, oye, parece que me estuviera hablando. Parece que está respondiendo a lo que me estaba pasando a mí hace días. Eso es lo que va a buscar justamente el tema de la creatividad publicitaria, de que genere esa conexión personalizada, de que aumente la probabilidad de una respuesta, por supuesto, positiva al anuncio. ¿Para qué? Para que yo pueda entonces, una vez que yo escucho y que digo, eso está resonando con lo que me pasó a mí hace días. Entonces, punto, aquí vamos otra vez, se volvió a lo que mencionamos anteriormente, memorable para esa persona. Esa persona logró conectar emocionalmente con el público objetivo, que lo menciona Ángelo, perdón, identificarme. Claro, ustedes tienen que identificarse. Por eso es que el mundo de la creatividad publicitaria siempre se dice y a mí me encanta usar la frase, vamos a ponernos en los zapatos del otro. ¿Qué es lo que a ti te gustaría que teniendo estas características como público objetivo hagan para ti? ¿Y por qué digo teniendo estas características? Porque puede que lo que a mí me guste para mi producto no sea exactamente lo que va a resonar con el público objetivo. Porque recuerden que los productos no le hablan a todo el mundo. No es lo mismo que yo venda, obviamente, una ropa. Yo puedo vender ropa de bebé y me la va a comprar la mamá que está por dar a luz, o me lo va a comprar la tía que tiene un sobrino. Pero la tía que tiene un sobrino tiene una forma diferente de consumir el contenido a la mamá, que es la que está por dar a luz. Son ciertamente es el mismo producto, pero son diferentes públicos objetivos. Entonces, por tanto, yo tengo que buscar identificar a cada una de ellas con el proceso de mi producto, que cada una de ellas sienta que ese producto le va a ser único, que si es la mamá, bueno, si la mamá sienta que va a conectar porque va a ver a su hijito allí vestido con esa ropa y la tía sienta que va a engreír a su sobrino o a su sobrina con ese tipo de vestuario. Entonces, a ese nivel de concientización tenemos que llegar nosotros con el impacto que creamos. Por eso es que hablamos de esas redes neuronales que están muy asociadas a todo lo que tiene que ver con el mundo de la publicidad, porque si no, pues nos vamos a quedar perdidos en el camino. Ahora bien, ¿cuál es la importancia de la creatividad en la publicidad? Si bien hemos hablado acerca de cómo es que la creatividad impacta muchísimo a nivel general, el impacto que ella tiene directamente dentro de la publicidad es lo que va a distinguir a las marcas de los competidores. Y a mí esta parte me fascina porque es cuando hablamos acerca de qué es lo que a mí me hace único, por qué es que la persona, el usuario, tiene que venir con mi marca y no con la marca de la competencia. En este mercado tan saturado que conocemos en la actualidad, sobre todo dentro del mundo publicitario y del mundo digital, ¿cómo es que yo me diferencio del otro? ¿Cómo es que si, por ejemplo, yo vendo ropa para niños, me diferencio del resto de las marcas? Las demás marcas también venden el mismo polo, el mismo short, el mismo jean, los mismos zapatos, pero ¿qué es lo que mi marca va a hacer que sea diferente? ¿Cómo hago yo para que el público me perciba de una manera distinta? Y esto pasa muchísimo cuando ustedes se ponen a hablar con el público y tienen que hablar con el público, pero también tienen que hablar con todas las personas que están detrás de la marca. ¿Por qué? Porque resulta que una vez que ustedes se ponen a escuchar y a escuchar, esto va
de una escucha activa, no de una escucha solamente porque me están hablando, mientras tanto ustedes están divagando en otra persona, en otro lado. No, tienen que estar escuchando activamente. ¿Por qué? Porque van a escuchar historias. Les van a decir, por ejemplo, en ese momento, ¿cómo fue que se les ocurrió crear la marca? ¿Por qué se les ocurrió? Ah, bueno, porque es que un día estaban sentados en una plaza, no sé, y el pajarito pasó y entonces chocó con la pelota y ahí va todo un hilo de historia que ustedes van a decir, ya va. Y eso se lo van a ir imaginando y narrando. ¿Y cómo es que yo voy a conectar toda esa historia con el público objetivo? ¿Cómo yo voy a decirle a mi público objetivo, oye, mira, es que el ave voló y chocó con la pelota y todos esos elementos se conjugan para que finalmente la creatividad salió? Porque de allí es que vienen las grandes ideas. Eso de, ahí está, me acordé de tal cosa y ahí va la idea engranada. Eso es conectar con el público objetivo, lograr que se identifique con ustedes. Por eso es que la creatividad permite a los anunciantes destacarse y captar, por supuesto, la atención del público objetivo, porque finalmente a eso es a donde vamos. Todo lo que sea creatividad publicitaria busca eso, inspirar emociones, crear experiencias memorables y hacer que la marca sea más cercana y atractiva. Y esto acá también lo menciono como algo muy importante. Cuando hablamos de que la marca sea más cercana y por supuesto mucho más atractiva, estoy queriendo decir que prefiero a esta marca por encima del resto. Y aquí vuelvo también a hacer mención a un ejemplo que uso muchísimo dentro de las clases y es el tema de los peces. En el mar de los peces, aquí están las marcas. Y ahí van todos los iconos de las marcas como pececitos saltando. ¿Cómo hago yo para que la marca salte, se vea más destacada? ¿Cómo hago yo para que la marca pues resalte y mi logo incluso como que destelle en medio de todas esas marcas que van allí rodando en el mismo mar? Bueno, allí está esa parte creativa y esa parte que yo tengo que engranar y desarrollar estratégicamente para poder finalmente decir, aquí va mi marca. Esta es la marca con la que yo quiero avanzar. Esa es la marca con la que yo voy a conectar como público objetivo finalmente. Ahora bien, también tenemos acá que no se trata solo de ser único, visualmente atractivo, porque es que no es solamente cómo me van a ver, también está el desempeño que vamos a tener para impulsar la lealtad y la promoción de la marca, porque ustedes resulta que, y seguramente les ha pasado muchísimo que ustedes compran una marca porque ustedes se sienten afín con esa marca, pero resulta que además de sentirse afín con esa marca, una vez que la prueban, ustedes dicen, ay, ya no sé si soy como que voy a seguir siendo tan leal, como que me dan ganas de probar la otra marca de la competencia para saber qué tan buena es de verdad la marca que yo estoy usando. ¿Cómo hacen ustedes para que esa persona se quede allí, realmente pues enganchado con ustedes, para que esa persona realmente genere lo que conocemos dentro de la publicidad digital, engagement con la marca que ustedes están promocionando? ¿Cómo hacemos para que esa promoción que están utilizando además no se quede solamente en eso, en que es una promoción de un 2x1, en que es una promoción del 19.99, el 9.99? No, ¿cómo hago yo para que esa promoción que yo le estoy dando a mi público objetivo realmente sienta que es porque es leal conmigo? ¿Cómo hago yo para que se identifique mejor con todo lo que yo le estoy mostrando? Allí está la astucia y los pongo siempre que se hagan un ejercicio. Incluso los invito a que por el chat, por favor, no se queden con dudas, aprovechen y consulten. Y si tienen alguna marca en la que ustedes quieran traer a colación o compartir un ejemplo para que yo lo pueda mencionar acá en clase, siéntanse libres de hacerlo, porque para eso es el chat, para que ustedes participen y puedan, por supuesto, pues sacar a colación toda esa creatividad que quizás muchos de ustedes llevan ahí, pues y todavía no han terminado de explotarlo. Entonces, ¿qué pasa cuando los consumidores están dentro de ese proceso y vamos caminando? Nosotros como consumidores vamos caminando detrás de las marcas, pero las marcas se van exponiendo y nos van lanzando esos anuncios creativos y atractivos y nos van lanzando, nos van encendiendo como lucecitas. Entonces de allí que nosotros empecemos a acercarnos más a esa marca. ¿Y qué está haciendo la marca? Está construyendo una identidad de marca sólida. Por eso es que en la actualidad muchas marcas tienen que sí o sí trabajar con el mundo de la publicidad, porque, y ojo con esto, creatividad publicitaria es que yo voy a trabajar además no solamente la imagen y el texto o el video o el audio o el storytelling para poder crear un video o una imagen dentro del mundo digital, sino cómo es que yo voy a potenciarlo a través de un anuncio publicitario. Y esto es lo que sería asociado al trafficker digital que vamos a ver en el otro curso, pues donde vamos a potenciar todas las ads. ¿Qué pasa con esto? Que en la actualidad, desde la pandemia, el mundo de la publicidad digital rebasó al mundo de la publicidad tradicional.
Anteriormente, la publicidad por ejemplo, en televisión era la número uno. Resulta que la inversión en publicidad en televisión superaba a cualquier otro tipo de publicidad, pero tras la pandemia esto cambió, porque la pandemia obligó a que todos se fueran al mundo digital y esto implicaba que hubiese más presupuesto destinado a todo el mundo digital y ya no pues al mundo de la televisión, a la radio, a la prensa escrita, a la revista, a todo ese material que podíamos tener por allí. Esto llevó a que incluso el crecimiento del e-commerce pues se potenciara, o el comercio electrónico como lo conocemos, o como Valeria nos menciona, las tiendas online. Pues ¿por qué? Porque esto permitía que las personas conectaran muchísimo mejor, porque ya la marca era cada vez más sólida dentro del mundo digital, generaba más confianza y ustedes seguramente eran unos de que en plena pandemia se sentaban a revisar, vamos a ver esos reviews, vamos a ver qué dice la gente de este tipo de producto. ¿Por qué? Porque era lo que a mí me generaba confianza y lo que me decía a mí, oye, puedo confiar en este producto, puedo hacerlo. Entonces, de esta manera podíamos avanzar. Allí dicen un ejemplo Netflix, claro, cómo ha ido creciendo Netflix dentro del mundo publicitario, cómo ha ido incluso desarrollando todo este tipo de series nuevas que vamos viendo cada vez más y que ahora pues suelen enganchar muchísimo al público objetivo. ¿Para qué? Porque ha ido creando una identidad, una marca sólida, porque se ha ganado confianza, porque ha buscado que el público sea leal a ellos. Aún y cuando hay miles de competencias alrededor que están intentando hacer lo mismo, sin embargo, Netflix se mantiene como la número uno. ¿Por qué? Porque ha generado una conexión emocional, porque aquí esto es muy importante, puede generar compras repetidas, puede no, genera compras repetidas con recomendaciones boca a boca. Yo tengo Netflix, ya vi la serie tal, tuviste la serie, ya viene el nuevo capítulo, ya viene la nueva temporada, entonces eso hace que vengan las recomendaciones boca a boca y por supuesto que se generen relaciones a largo plazo con la marca. Fabricio nos dice, ¿cómo podemos ser coherentes en cuanto al valor percibido al público acerca del producto o servicio que prestamos? Cuando me dices que cómo podemos ser coherentes, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque vas a decir que lo que tú estás hablando tiene realmente que verse plasmado en tu producto o servicio. Ahí está la coherencia, en que si tú vas a decirme a mí que me vendes, no sé, un libro y que el libro tiene un empastado original, pues 100% duradero, eso que me estás vendiendo tiene que ser así. Eso es lo que va a hacer que ese valor realmente sea percibido como algo coherente. No que, por ejemplo, y aquí vale la pena mencionarlo, lo que pasa muchísimo con la gente que en estos días teníamos unos amigos que nos decían que compraron una taza pues por todas estas aplicativos que hay en la actualidad, como Temu, como Shein, y pues les encantó la taza. Y ellos resulta que no leyeron las letras pequeñitas donde decía que era pues en 2D, entonces solamente era una impresión. Ellos compraron una taza pensando que iban a tomar, por ejemplo, té o café en la taza. Y resulta que era un envase así, sobreimpreso, muy lindo, que era solamente para decoración. No era algo que iban a poder usar tangiblemente. Entonces, de allí que podamos hablar del valor percibido, de que si yo estoy vendiendo esto, tengo que colocar todas las características para que puedan ser coherentes con lo que estamos diciendo y lo que estoy vendiendo. Así el público objetivo obviamente va a creer en mí y va a confiar en mí. ¿Qué pasa muchísimo con este tipo de plataformas como las que les menciono? Pasa justamente eso, que me están vendiendo un producto y resulta que cuando llega, me llega otro producto, la calidad no es la misma. Pues lo que yo estaba esperando incluso pasa muchísimo con el tema de las tallas, del tipo de tela, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque esto hace pues que el valor ya vaya desgastándose. Rapidez del delivery y llegue tarde. Ese es el ejemplo pues también muy común en la actualidad. Es que garantizamos delivery en tantas horas y por eso es que algunos lo que hacen es que ahorita se utiliza muchísimo el garantizamos el delivery en tantas horas o la entrega te sale gratis. Esos que trabajan con un delivery garantizado en ciertas horas, sí lo están haciendo porque saben que no les conviene que el delivery termine saliéndote gratis. Entonces, de allí que puedan cumplir con esa promesa. Ojo, eso es una promesa de marca. La marca te está prometiendo algo y tiene que cumplirlo, porque de que no lo cumpla, entonces, por ejemplo, aquí se viene todo el boom de que ahí vienen y dicen, es que son los haters. No necesariamente los haters, pueden haber haters también, sabemos que existen dentro del mundo publicitario, pero también está claro en que puede que la marca se lo haya literalmente ganado porque no cumplió con la promesa de marca que había realizado a su público objetivo. Por eso es que ahí entra la misión, la visión, y la misión, la visión y los valores están inmersos dentro del mundo creativo. ¿Por qué? Porque esa marca me va a mí a mostrar realmente cómo es que
¿Cuál es la misión que ella tuvo para llegar ahí? ¿Cuál es la visión que está teniendo? Y esos valores, además, intrínsecos, que no me está diciendo que es responsable, pero resulta que yo realicé un pedido para el 16 de febrero a las 8 de la noche. Ay, el pedido me llegó el 16 de febrero a las 7 de la noche, me llegó antes. Entonces la marca es responsable. Ah, bueno, es eficaz. Bueno, es eficaz porque cumplió con los tiempos, porque ha cumplido con el proceso. Todo ello va inmerso allí. Aquí nos dice, por ejemplo, a mí me pasó, compré online mi zapatilla, en la foto se veía bonito, cuando llegó en físico me decepcionó. Ese tipo de cosas pasa muchísimo. Por eso es que allí hay que leer muchísimo esas famosas letras pequeñitas, y en este tipo de, sobre todo de plataformas, tienen muchos reviews. Entonces ustedes van allá abajo y leen lo que las personas dicen acerca del producto, cómo les pareció, vean esas recomendaciones, esas ventajas que les van a ustedes a decir, este es el producto que yo quiero, o definitivamente olvídalo, no voy a adquirir este producto porque eso está fuera de lo que estábamos buscando. Entonces, todo ello ahí es importante que nosotros podamos tenerlo mapeado. Aquí nos dice Christopher, ¿cómo perder el miedo a abrir la creatividad? Si esa idea o imaginación de publicidad que tenemos va a ser coherente con las ideas de quien nos contrata. Lo primero es empezar a plasmar. Sobre todo en la actualidad, que ahora contamos con la IA, pues que la vamos a estar utilizando por allí muchísimo. ¿Por qué? Porque la IA ahora viene a ser una aliada de nosotros. Contrario a lo que se decía por allí, que la IA venía a reemplazarnos, la IA no viene a reemplazar, la IA viene a aliarse con nosotros. Porque resulta, Christopher, que tú puedes tener muchísimas ideas creativas, pero todavía le falta quizás cómo terminar de engranarlas y potenciarlas. Entonces, ¿qué pasa esto? Que tú vas a conversar con tu público. Por ejemplo, resulta que, no sé, me invento. Tú vendes servicios acerca de instalación de, no sé, de cerco eléctrico. Invento, algo así. Entonces, esa instalación de ese cerco eléctrico, tú tienes que buscar la forma de vender ese producto de una manera mucho más creativa para que el público objetivo resuene contigo. Entonces, viene a ti, tú dirás, es un cerco eléctrico. Y voy a poner este ejemplo porque ustedes dirán, pero es algo tan sencillo, ¿cómo no va a poder? No, ya va. Porque esto puede que le venga a un público objetivo a el que tiene una casa, el que tiene un edificio, el que tiene una casa en una zona, pues, que es sumamente peligrosa, el que tiene un edificio, pues, que no solamente le va a instalar no solamente es el perímetro de una casa, sino que tiene que cubrir todo el edificio y asegurarle, pues, que ese tipo de altura es apta para todo el vecindario, por ejemplo. Entonces, cada uno de ellos son públicos objetivos, y fíjense cómo un producto que pudiéramos considerar tan sencillo puede volverse tan complejo. Por lo tanto, la creatividad publicitaria que tenemos que trabajar tiene que ser amplia y tiene que ser bien específica para cada uno de estos públicos a los cuales les vamos a hablar. Entonces, de allí, de cómo vamos a perderle el miedo, vamos a empezar a desglosar ideas. Yo recuerdo por allá, no hace mucho tiempo, vamos a decirlo así, cuando todos nos sentábamos con el cuaderno a plasmar ideas, y eran borradores, porque en ese momento no nos íbamos a sentar con una computadora. En la actualidad lo hacemos con la computadora, pero todavía existen personas que prefieren trabajar con su libro, porque ahí empiezan a escribir ideas, porque se despiertan, y tengo amigos que se despiertan y escriben lo que estuvieron soñando o lo que pensaron en ese momento, porque dicen, se me va a olvidar, porque eso es parte del mundo de la creatividad publicitaria. Los grandes creativos en la actualidad, de hecho, es una de las viejas tendencias que todavía tienen. Y les encanta escribir y les encanta guardar cosas, porque eso les va dando ideas, palabras que vienen a su cabeza, elementos que vienen. Vieron una manzana, dibujaron la manzana, y la manzana, entonces la manzana la dibujaron, pero resulta que esa manzana la asociaron con una pera. Entonces, y luego llegaron y vieron una mandarina, y así van haciendo una mezcla de elementos creativos que finalmente le van a dar un resultado. Porque cuando él viene a engranar, porque estas ideas se van a engranar, todo ello se va a poder plasmar. Entonces aquí entra la IA a ayudarnos a poder transformar todo ese montón de ideas sueltas, porque hay muchos que dicen, y pasa mucho como eso que menciona Christopher, es que tengo muchas ideas, pero tengo ideas sueltas y no sé cómo engranarlas. Bueno, aquí el hecho de que tú puedas tener todas esas ideas plasmadas, de que cuando atiendes a una persona, de cuando alguien va a trabajar contigo, tú tienes que escucharlo. Y aquí tienes que aplicar, por supuesto, lo que mencioné hace un rato, esa escucha activa. Tienes que estar muy pendiente de lo que esa persona te va a decir, porque si no, en cualquier momento te pierdes. No te puedes perder en la conversación. Por eso es que cuando se habla en el mundo de la publicidad de vamos a hacer un brief. Sí, hay un brief. Un brief es que tiene unas preguntas ya desarrolladas para poder determinar o para poder realizar determinada campaña publicitaria. Pero también resulta que ese brief no es que, ¿cuándo nació la idea?
¿Por qué lo vamos a hacer? ¿Cuántas personas van a participar? Eso generalmente, por decir algo, tiene el brief. Pero resulta que cuando tú dejas que la persona empiece a conversar y a hablarte, esa persona es tal cual y como ustedes cuando van al psicólogo. Ustedes van a contar su historia y allí van a ir respondiéndose todas esas consultas que ustedes ya tenían. Bueno, tienen que estar escuchando activamente para ir respondiendo de una vez y resolviendo esas dudas. No que sea y un ping-pong. No es que, bueno, ¿y cómo llegaste a la idea? Por esto. Ah, ¿y por qué tal cosa? Aún cuando ya te lo respondió, pero tú no estabas escuchando activamente y te perdiste en la conversación y esa persona te va a dar una respuesta mucho más cerrada que lo que pudo fluir de manera natural. Entonces, sí es importante allí que ustedes sí definitivamente sí o sí le pierdan el miedo a exponer las ideas. No hay ideas buenas o malas. Siempre he dicho eso. Si todo es aprovechable, solo hay que saber ejecutarlo y engranarlo. Todas las ideas pueden ser muy buenas, solo tienen que potenciarse y agregarse algunos elementos que van a permitir por allí que esa idea, pues si era buena, se convierta en una idea que es buenísima y que por supuesto va a terminar incluso recibiendo un premio. ¿Por qué no? De allí que nosotros seamos capaces de avanzar con esto dentro del mundo publicitario. Y además, ¿a qué vamos con esto? Y aquí caemos en lo que vengo mencionando, el análisis creativo basado en la IA, porque el proceso creativo identifica patrones, identifica comportamientos de consumidores, proporciona información sobre qué elementos creativos podemos impactar más o en los diferentes segmentos. Ahora con la IA resulta que somos capaces de poder identificar algo que anteriormente nos costaba muchísimo. Les puedo decir que cuando iniciábamos, por ejemplo, dentro del mundo del marketing digital, de identificar estos insights dentro del consumidor era mucho más complejo. ¿Por qué? Porque teníamos que ponernos a ver interacciones como por interacciones y decir, mira, y estos son los públicos objetivos que nos siguen, y cuántas personas están aquí, y estas son las edades, y este es el sexo, y esto es lo que hacen, y se conectan a estas horas. Antes eso teníamos que hacerlo de una forma, como vamos a decirlo, manual. Ahora con la IA no, porque ahora con la IA yo le puedo entregar todo este tipo de elementos y ella solita me va a decir que estos son los patrones de comportamiento. Por eso es que se habla ahorita de los patrones de comportamiento por sectores, por rubros, por eso es que se habla de por redes sociales. Ya lo que funciona en Facebook no es lo mismo que funciona en Instagram, en LinkedIn o en TikTok. Puede que hayan similitudes, ciertamente van a haber algunas similitudes porque el comportamiento del consumidor va a mantenerse firme dentro de algunas cosas, pero también van a haber algunas variantes, porque es tal cual como que ustedes no van y se comportan de la misma manera cuando están con su familia como cuando están sentados frente a una reunión dentro de una empresa o frente al cliente. Entonces, eso es lo que pasa con ese comportamiento, que va a ir segmentado según las audiencias. Es lo mismo que cuando vamos a trabajar pauta publicitaria. Vamos a segmentar según esas características que va teniendo la audiencia. Nos dice Mónica, ¿qué es un brief? El brief es un documento realmente que es donde vamos a consultar todo lo que necesita el cliente. Por ejemplo, cuando en mi caso, dentro del marketing digital, lo usamos mucho, por supuesto, en el marketing digital y en el marketing a nivel general, va a entrar una marca, es decir, no sé, llega una marca, una inmobiliaria. Entonces esa inmobiliaria quiere que yo empiece a trabajar con ellos. ¿Qué tengo yo que hacer? Primero briefiarlo, es decir, tengo que conocer realmente qué es lo que quiere la marca. ¿Cuál es el producto? Sí, es una inmobiliaria, pero una inmobiliaria que se dedica solamente a la venta, puede que se dedique también a la parte de compra de casas para luego, pues, no sé, readaptarlas. Entonces, de allí que yo pueda conocer bien el producto. El brief me permite eso, conocer todo el ADN de la marca, saber qué es lo que están haciendo, cómo lo están haciendo, desde cuándo vienen trabajando temas de publicidad digital, si es que son nuevos, puede que les digan, no es que no tenemos cuentas en el mundo digital, entonces vamos a crear las cuentas porque eso también es otro tema. No va a ser la misma creatividad para una cuenta que ya tiene un posicionamiento en el mercado que para una cuenta que recién está entrando al mercado. Esto va a variar bastante, porque el proceso y la conexión con la cual yo voy a crear todo el proceso para llamar la atención es diferente a que algo que ya está dentro del mercado, algo que ya existe y que definitivamente va simplemente a echar como una sacudida a mi público objetivo y a mis consumidores para que volteen un poco más y decidan quedarse con mi marca. Es totalmente diferente en cuando ya yo vengo desde cero y les digo, pues nunca entré al mundo publicitario y voy a empezar ahora. Cuando digo que voy a empezar ahora, entonces tengo que estar preparado o preparada para poder optimizar todo ese contenido creativo. Y aquí algo muy importante, no solamente va a cantar la canción, porque no es que, mira, el sonido, la imagen.
¿Cómo voltearon? Mira la canción que utilizaron. No, es cuál es la acción que eso impulsó. Es realmente luego de que lo vi, me molesté porque cónchale, las personas de verdad no se dan cuenta de que es importante pues hablar más acerca de el medio ambiente. Es de verdad que tenemos que cuidar más el medio ambiente. Mira cómo los glaciares se están derritiendo. Entonces, no se lo han puesto a pensar en esa acción. No, incluso hay muchas publicidades dentro del mundo digital que suelen ser tan impactantes que buscan que las personas quieren generar un debate. Y cuando se genera un debate por un tema publicitario, quiere decir que la idea ha sido con todo y ha dado con todo. Porque es importante eso, que las ideas, o mejor dicho, que las creatividades generen debate, generen esas nuevas ideas o aquí incluso algo que mencionaba, ya voy a revisar quién, Christopher, por ejemplo, tú puedes tomar diferentes elementos similares y decir, me gusta esta idea, me gusta esta idea, me gusta esta idea. Pero esta idea me gusta si yo le acomodara o le potenciara esto. Y yo a esta le cambiaría esto. Entonces, fíjate cómo ahí van surgiendo nuevos elementos y nuevas ideas. Y resulta que luego de eso tienes una idea totalmente innovadora y transformadora, que no es ni siquiera similar a algo de lo que ya viste dentro del mercado. Si bien, ojo con esto, los creativos lo hacen, tomaste ideas de algo que ya funcionó, porque no venimos a inventarnos el agua tibia, vamos a estar claros. Sea una idea que ya funcionó, ¿qué es lo que pasó con esa idea funcionó? ¿Qué fue lo que mejor funcionó? ¿Cuándo funcionó? ¿Dónde funcionó? ¿Por qué funcionó? ¿Cómo funcionó? ¿Qué fue lo que utilizaron para ella? ¿Cómo es que lograron potenciarla? Entonces, de allí que yo haga mi revés y diga, ok, si esto es lo que funcionó, ¿cómo es que yo voy a devolver eso hacia mi marca? ¿Cómo es que si eso lo utilizaron para el mundo inmobiliario, yo lo voy a aplicar en el mundo automotriz, por ejemplo? Entonces, fíjense cómo todos estos elementos tienen que ir fusionándose para que yo pueda comprender la creatividad y, por supuesto, pueda impulsarla y potenciarla. Vamos a hablar ahora del papel de la creatividad en los diferentes medios publicitarios. Vamos a hablar de la creatividad en la publicidad impresa. Y esto, pues, por ejemplo, yo recuerdo que en mis inicios dentro del mundo de la comunicación social con la parte de publicidad impresa, a mí me llamaba mucho la atención porque no es lo mismo, pues, por ejemplo, transmitir desde un medio de comunicación en vivo, en televisión, y narrar una historia que, oye, me están escuchando, lo están viendo, que tener que escribir. Por eso es que en la actualidad hablamos mucho del famoso storytelling. Entonces, ¿qué pasa en el tema de la creatividad de la publicidad impresa? Porque aquí vamos a captar la atención del lector en un espacio limitado. No tengo un espacio ilimitado para mostrar. Tengo una página que mide, no sé, 40 por 40, 30 por 30, 25 por 35, va a tener una medida específica y yo tengo que trabajar con esas imágenes atractivas, con un titular que va a llamar y a cautivar la atención de mi público objetivo, porque finalmente tiene que haber un titular impactante, tiene que haber un texto conciso. Y estos elementos son cruciales para un anuncio impreso que realmente vaya a ser exitoso. Porque si yo no tengo una imagen atractiva, si no tengo un titular llamativo y un texto conciso o lo que conocemos dentro del mundo digital como una descripción, estoy perdiendo a mi público objetivo. Entonces, de allí que estas técnicas de impresión innovadoras, pues como hablamos del relieve o el troquelado, por ejemplo, pueden potenciar aún más el impulso creativo y hacer que el anuncio destaque. ¿Por qué? Porque de esa manera, pues la persona va a sentir que quizás lo puede tocar, por ejemplo, y resulta que lo va a tocar y es un papel, pero pues la sobreimpresión, ese relieve, ese troquelado, hace y genera otra impresión. Por eso es que la publicidad impresa permite el uso de elementos táctiles que estimulan múltiples sentidos. De allí que, por ejemplo, la famosa impresión de las famosas hamburguesas, por ejemplo, de McDonald's o de Burger King, que pues llevan cierto tamaño y cierta característica para que la persona crea que la puede agarrar y consumir. Eso también va asociado, por eso es que siempre llevan cierto tamaño y no la publicidad, en este caso impresa, no es que es grande o es pequeña por ese tamaño, no, ella está hecha para eso y por eso es que la potencia. Aquí digo, por ejemplo, les traje el ejemplo de un anuncio de un perfume en una revista que puede incluir una tira perfumada. No sé si incluso, pues bueno, va a depender muchísimo de sus edades. Pues cuando por allí vendían muchísimo en los famosos catálogos los productos y traían justamente una tira que se levantaba y frotaba y eso tenía un olor y era el olor del perfume. Entonces eso va a eso liberaba la fragancia cuando se flotaba y eso creaba una experiencia memorable y por supuesto inmersiva para el lector porque generaba una sensación de, ay, de dulzura,
o quizás una sensación de, pues, de un cítrico, por ejemplo. ¿Para qué? Para que funcionara pues la forma en la que yo iba a conectar. Por ejemplo, aquí nos dice Ángelo, un ejemplo, los periódicos de fútbol. Claro, los periódicos de fútbol buscan transmitir eso, la jugada. Imagínense ustedes la jugada. Por eso es que la fotografía es tan importante dentro del mundo digital. Y Fabricio dice, todas me olían igual. Bueno, puede ser, no es parte de, puede que ya tuviera mucho tiempo Fabricio y por eso olía igual, pero es parte de eso, la elección del papel, los colores que se usaban, esas texturas, incluso buscaban contribuir a ese atractivo creativo que tenía el anuncio impreso. ¿Por qué? Porque lo que tenía era que añadir profundidad, tenía que ser sofisticado, tenía que buscar que el mensaje se transmitiera de manera que ustedes sintieran que ese producto era para ustedes, o que si no era para ustedes, era para su mamá, para su esposa, para su hija, para alguien cercano, alguna amistad a quien ustedes pudieran obsequiarlo. Eso es lo que buscaban, por ejemplo, este tipo de anuncios de perfume, porque eran anuncios de perfume para dama y para caballero. Entonces, cada uno de ellos tenía un fin. Por eso es que también en la actualidad, cuando colocamos, por ejemplo, por allí hay muchos anuncios, sobre todo de marcas pues, que trabajan con estos productos, pues, con bebidas lácteas, y colocan la bebida láctea como si estuviera, pues, chorreando y parece que va a caer dentro de la vía, por ejemplo, cuando trabajan en vallas publicitarias impresas. Y son anuncios realmente impactantes porque cautivan al consumidor que va en la vía, porque llaman la atención y, por supuesto, quedan en la memoria para hacerse recordar. La creatividad en la publicidad televisiva. Ahora, el mundo de la televisión, pues, es sumamente fantástico. Y de allí que nosotros podamos trabajar diferentes elementos. William Willman, perdón, nos dice, el tiempo de interacción del público con el anuncio. Sí, el tiempo de interacción del público con el anuncio cobra mucha vida. Pero fíjate que, pues dentro del mundo, por ejemplo, impreso, cuando hablamos de estas vallas, ahí no hay mucho tiempo de interacción, porque a veces a la velocidad que puede ir un vehículo, solamente va a ver pasar la valla. Por eso es que ese anuncio tiene que ser realmente impactante para que en esos segundos en los que lo ve, ese anuncio quede en la memoria de la persona, por ejemplo. Entonces, pues, caso contrario al mundo de la televisión, porque el mundo de la televisión, pues, tiene un mundo, pues, fascinante, donde creamos narrativas convincentes, donde hacemos los famosos jingles o las famosas frases memorables, con una producción que realmente impacta y que es visualmente atractiva, porque busca eso. Ella lo que va a buscar es que yo pueda ver ese anuncio y yo diga, oye, este es el anuncio donde yo quiero llegar. Eso es lo que, pues, me genere, sobre todo, por ejemplo, en el caso de la publicidad televisiva, pues hablamos de se queda la persona allí como ensimismada, como enamorada, pues, de ese anuncio. Y es lo que va a buscar él, dejar esa impresión duradera, que sea memorable. Por eso es que la publicidad, pues, permite el uso, en este caso, de celebridades, de técnicas cinematográficas, de una producción bastante alta y costosa, en este caso, que genera una sensación de prestigio, de aspiración en torno a la marca. Cómo yo aspiro a poder acercarme a esa marca, a ser como esa marca, a usar esa marca, a poder vestirme como lo hacen las modelos que trabajan para esa marca. ¿Por qué? Porque la capacidad de combinar imagen, hay sonido, pero también hay movimiento en el anuncio. Esto hace que sea muchísimo más atractivo y que sea, por supuesto, vamos a decir de alguna manera, mucho más sencillo que cuando trabajo solamente para la publicidad impresa, porque la publicidad impresa estábamos hablando de una imagen, estamos hablando de que hay todo un movimiento y que ofrece oportunidades únicas para evocar sensaciones, pero por supuesto, y aquí hablo de un objetivo muy importante dentro del mundo publicitario, generar reconocimiento de marca. Porque las personas siempre se enfocan en quiero ventas. A mí me encanta cuando en este caso los clientes me dicen quiero ventas, ya va. ¿Y quién conoce tu marca? Esta es una pregunta que todos tenemos que hacernos, porque nos encanta pedir ventas dentro del mundo publicitario, pero ¿te conocen? Conocen tu marca, saben quién eres, saben lo que hay detrás de ti, cómo es que, por ejemplo, colocas el logo y las personas inmediatamente lo identifican contigo. Eso es necesario que podamos hacerlo. Y es tan necesario, ¿por qué? Porque así es que vamos a crear narrativas que conectan con los espectadores y vamos a poder conectar no solamente a nivel, pues, de que me está viendo, sino a nivel personal, a que les recuerde a alguien, a que les recuerde a algo, a algún momento.
Por eso es que los anuncios televisivos tienen el potencial de convertirse en referentes culturales. Por eso es que se aprovechan momentos impactantes dentro del mundo de la televisión, como por supuesto lo que ha ocurrido dentro del Super Bowl, les guste o no les guste algún cantante, pues eso ha generado diferentes referentes culturales que moldean el discurso del público, por supuesto que lo moldearon y que influyen en el comportamiento del consumidor. A ver, aquí nos dice, vamos a ver, Christopher, como principiante de publicidad, ¿qué tipo de contenido recomienda? Pero esa marca que mencionas no tiene una identidad digital, que mencionabas no tiene. Christopher, por favor, hazme referencia nuevamente a la marca que mencionaba porque ya no recuerdo cuáles pudo haber mencionado. Bueno y lo que sea malo, porque es importante que cuando ustedes lean dentro del mundo de la publicidad, eso va a ser mi mayor recomendación siempre, lean, investiguen, pues si pueden, tienen la oportunidad de ver cursos como estos que les van a permitir abrir su creatividad, háganlo. ¿Por qué? Porque ese es el debate, la generación de ideas, lo que les va a permitir a ustedes definirse hacia una marca o hacia otra, decidir incluso hacer un comparativo para decir, mira, esta publicidad es buena, esta publicidad no es tan buena, se puede mejorar un poco, porque van a tener criterio, tienen que aprender a formar ese criterio, tienen ustedes que ser capaces de cuando ven algo y decir, eso es un buen comercial, eso es una buena publicidad, esa publicidad es realmente creativa y no de, mira, esa publicidad. ¿Y qué es lo que están queriendo decir con esa publicidad? No, ustedes tienen que formarse ese criterio, tienen que ser capaces de poder reconocer si una marca es buena o es mala. Y ojo, no hablamos del producto o servicio que la marca brinde, hablamos del producto o servicio creativo que la marca está generando. Hay muchos comerciales con frases memorables. Sí, recuerdo uno, pues que puede ser un poco antiguo, lo escuchaba cuando era niña, de un famoso comercial, pues del famoso jabón Moncler, que tenía una canción. Y pues bueno, y les estoy hablando de que podía tener, pues, no sé, hace más de quizás 25 años cuando yo escuché ese comercial. Y tuve la oportunidad, porque es una oportunidad realmente, de pues estar sentada frente a las personas que crearon ese comercial, porque luego, pues trabajando aquí en el mundo de la publicidad, me encontré con esas personas y cuando un día dicen, no, porque nosotros fuimos los que creamos la canción de el Moncler y yo me quedé y empezaron a cantarle y fue así como, ¡oh! Retroceder años atrás y era impactante porque era como yo pude recrear un momento de mi infancia a la adultez. Entonces, por eso es que hablamos de que sí hay comerciales que tienen esa capacidad de crear frases memorables. La venta sí o sí va relacionada con la marca siempre. La venta es el objetivo que tiene la marca. La venta es el objetivo que yo dentro del mundo del marketing me planteo, pero que va relacionada sí o sí con la marca siempre. Aquí hay algo muy diferencial que tenemos que entender y es que ¿cómo es que yo voy a saber que esa marca es buena o es mala? La reconozco, sé que es la marca, por eso es que trabajamos con un funnel de conversión que tiene 3 etapas y esa etapa primera es reconocimiento, luego la etapa de consideración y finalmente una etapa de conversión. Ese embudo de conversión nos va a explicar justamente eso. Yo tengo que reconocer a la marca, tengo que saber quién es la marca para poder considerarla. Y si yo la reconozco y la considero, la puedo comprar. Pero yo no puedo pretender que si no ni la reconozco ni la considero y la voy a comprar. No se salten los pasos. No busquen hacer nunca eso con los productos o los servicios que ustedes vayan a ofrecer, porque si ustedes buscan hacer eso, se van a quedar perdidos justamente en el camino. Aquí nos dice Patricia, soy principiante y quiero crear mi marca personal enfocada a servicios contables. ¿Cómo puedo deslizar ideas para crear mi marca? Me encanta tu ejemplo, Patricia. Si me hubieses visto, si hubieses entrado con nosotros a otra clase de marketing digital con ella, pues hubieses visto que te hubiese encantado alguno de los ejemplos que tomamos. ¿Por qué? Porque el mundo contable es fascinante. Pues a mí, por ejemplo, particularmente me gusta muchísimo entender los números. Pues trabajo muchísimo en tratar de acoplarme a ellos. ¿Por qué? Porque hay un mundo detrás de ellos y hay una forma de narrarlos y de contarlos, que aquí tú puedes trabajar con historias, que puedes trabajar con situaciones reales que le pasan a tus potenciales clientes para que ellos puedan aterrizar y entender mejor cómo es tu marca.
Mira, por ejemplo, no sé, el famoso libro contable de, en esta época empiezan las declaraciones de impuestos. Entonces, ¿cómo es que las personas van a declarar impuestos? Que no te tome por sorpresa. Y esa frase de que no te tome por sorpresa en la declaración de impuestos, el momento de iniciar es ahora. Entonces, así tú vas buscando captar ideas y aterrizar situaciones, incluso buscar y crear campañas de, no sé, que no te lo cuenten. Sé tú el primero, declara tú o juega a quizás las famosas declaraciones en juicio y cómo puedes hacer una asociación de una declaración en juicio a la declaración de los impuestos. Te estoy dando, por ejemplo, algunas ideas de todo eso, cómo tú puedes jugar fielmente a, no sé, esa de, por ejemplo, de que te menciono, se puede ser utilizada si tu público objetivo es quizás, pues, las asociaciones de abogados, los estudios jurídicos. Entonces tú le vas a hacer, le vas a brindar tus servicios contables a estudios jurídicos. Entonces, ¿cómo declara antes de que te declaren? Invento. ¿Y cómo puedes asociarlo a quizás una campaña estacional? Pues ahorita, por ejemplo, que acabamos de pasar el 14 de febrero, cómo las marcas se asocian a campañas durante todo un mes que habla acerca de ello. Cómo es que, por ejemplo, mamá te lo decía, declara antes de que te acusen. Entonces, por ejemplo, no dejes que pues el vecino te acuse. Anda y dile, anda y cuéntalo tú primero. Y vas a jugar con frases que te podía decir mamá, por ejemplo, para asociarlas al mundo contable. Y fíjate cómo vas hilando todo un mundo que te va a permitir a ti mostrar videos, que te va a permitir a ti sacar imágenes y poder conectar muchísimo mejor, siempre y cuando, obviamente, pues trabajar todo el entorno. Christopher nos dice, mencionabas que había marcas que no tenían cuentas en Internet. Ya, ok. O clientes, no. Todas las marcas tienen clientes en Internet, que las marcas a veces aún no están en Internet. Me pasa que tengo clientes que recién van a ingresar al mundo digital, nunca han tenido presencia en el mundo digital. Entonces, ¿qué pasa? Que la marca va a empezar desde cero, por supuesto. La marca la conoce y ustedes escuchan al cliente y el cliente ama hablar de su marca y lo hace con una pasión y con un conocimiento hermoso, pero nadie más lo conoce. Entonces, allí es donde nosotros entramos con la parte de la creatividad publicitaria. Digamos, el comercial fue buenísimo, pero el producto fue pésimo. En ese caso, todo fracasa, iría a la par, ¿cierto? Ese es un buen ejemplo. ¿Qué pasa con eso? El producto no es que fracasa del todo, porque aquí es donde entra muy buena el famoso tema de muy buena la publicidad, pero muy mal el producto. Seguramente esa frase también la han escuchado. ¿Por qué? Porque la publicidad puede ser muy buena, pero realmente el producto va a ser decepcionante. Entonces, ¿qué pasa? La publicidad fue muy buena, hizo que el producto se vendiera, logró que el producto, no sé, impulsara las ventas. Que el producto sea bueno o malo, entonces ahí vamos a hablar de algo que mencionaron hace un momento, la coherencia entre la marca y lo que estamos ofreciendo como promesa de marca. Ahí se rompe. Entonces, ¿qué pasa? Ok, el marketing puede ser muy bueno, pero resulta que el producto no fue lo que el público esperaba. Una cosa no está asociada a la otra. El marketing te vendió, y por supuesto el marketing nos vende incluso productos que nosotros sabemos que no son absolutamente nada buenos, que no nos gustan, que nosotros podemos detestar, pero el marketing es muy bueno. Pasa incluso con algunos pues artistas o cantantes que pues decimos, no me gusta su música, pero su marketing es bueno. Eso también pasa. Entonces, no van a la par. De hecho, si los te pones a observarlo, son cosas que pues se miran desde enfoques diferentes, pero sí están relacionados, por supuesto. Ariagna nos dice, si entré a una pequeña empresa ya con redes, puedo poner mi manera sin sacar lo que tenían antes, como me acopio. Si entré a una pequeña empresa que ya tenía redes, vamos a poner, puedo poner mi manera sin sacar lo que tenían antes. Vamos. Eso se llama rebranding. Eso es un rebranding, Ariadna. Las empresas hacen rebranding. ¿Cómo es que hacen rebranding? ¿Cómo es que, por ejemplo, yo voy a justamente, antes me veían de esta manera, ahora quiero que me vean de esta manera? Tú vas a ir dejando esas publicaciones ahí porque no puedes perder lo que ya tenías conectado, sino que las personas, y de ahí es que juegas a la expectativa. Puede que juegues, por ejemplo, ya no es una triada. Antes en Instagram eran 3 imágenes. No sé si se acuerdan que salían 3 imágenes en corrido. Ahora no son 3, ahora salen 4. Entonces, esas 4 imágenes que salen ahora, tú puedes jugar a generar expectativas y a decir, nos estamos renovando para ti, por ejemplo. Entonces, de allí que vayas a ir sacando nuevas imágenes mientras vas definiendo la nueva identidad de marca, mientras vas agregando la nueva identidad de marca hasta que por fin todo el feed se vuelve armónico y tú dices, ya,
quedaron desplazadas en este caso, las publicaciones antiguas y ahora dentro de mi feed, ojo, cuando hablo dentro del feed, cuando ustedes ingresan a Instagram, por ejemplo, les queda una cuadrícula de aproximadamente 9 a 12 publicaciones. Esas 9 a 12 publicaciones las vas a cubrir justamente con ese nuevo contenido para que sea lo que va a reemplazar. Y así, a medida que el feed va rodando o que la pantalla va rodando, pues obviamente esas imágenes van quedando abajo, las imágenes antiguas. Te acoplas simplemente agregando tu nueva imagen o ese nuevo rebranding de marca que tú quieres conectar. Preguntas que llamen la atención. Claro, Patricia, de eso va. Yo estoy creando una marca de ropa de segunda mano. Ese ejemplo ya me ha tocado anteriormente. La ropa de segunda mano suele ser bastante interesante porque vas a conectar con algo que las personas sienten y tú puedes hablar incluso de la historia que puede traer esa ropa, de cómo pues alguien más quizás la pudo haber utilizado y de allí que pues tú lo vayas a asociar. Saori nos dice, la de odontología. Crear publicidad en odontología pues es bastante, vamos a decirlo, gracioso y particular. ¿Por qué? Porque, bueno, recuerdo que tenía una cliente que pues ella decía siempre que era difícil para ella porque había que mostrar imágenes que ella le podían decir, que para ella misma decía, es que me generan repulsión porque no son nada agradables a la vista, pero es parte de la publicidad. Y de hecho ocurre muchísimo con, pues lo voy a asociar justamente al tema del cigarro, como cuando utilizas el tema del cigarro te colocan, por ejemplo, sí, un riñón que está bueno, un riñón que está malo y que está deteriorado, un pulmón que está bueno, un pulmón que está malo. Y igual lo pasa con el tema de la parte odontológica, pues te colocan los dientes que no están en buen estado y luego los dientes que están en buen estado, porque es un antes, un después que resulta ser muy impactante dentro de este tipo de rubros. ¿Cómo hacer reels publicitarios que paren el scroll? Uy, ahí entramos en un dilema. Vamos a ver acá, mira. Esto va justamente con este tema, la creatividad publicitaria en la parte digital. ¿Qué pasa con esto? Que aquí vamos a tener que crear reels que sean interactivos, que respondan a esas necesidades de los usuarios, que en 5 segundos tú seas capaz de haber captado la atención del usuario, de haberlo cautivado, de haber generado una experiencia personalizada, porque son algunas maneras de conectar con las audiencias digitales. Pero además de esto, tienes que aprovecharte de los datos, de la tecnología que tenemos en la actualidad, del famoso pues IA y de todos estos videos que ahora somos capaces de crear con la IA que nos van a ayudar muchísimo, muchísimo a potenciar todo el proceso para enviar mensajes específicos en tiempo real con una audiencia muy específica que genera relevancia y por supuesto eficacia. Aquí utilizo y digo, en el mundo de la publicidad digital, justamente el uso de la inteligencia artificial y los algoritmos de aprendizaje con aprendizaje automático, que son estos que ahora nos dicen, bien, esto es lo que mejor se está consumiendo, este es el tipo de contenido que quiere ver nuestro público objetivo. Entonces vienen revolucionando la forma en la que las marcas conectan con los consumidores. Ya no trabajamos en publicidad como lo hacíamos antes. Ya no me puedo quedar con esa información con la que yo me quedaba basado pues porque es lo que yo sentía que el público veía. No, ahora tengo una data real. Ahora la IA es capaz de leer en tiempo real por qué las personas están haciendo interacción con mi publicación o por qué las personas no están haciendo interacción con mi publicación. Entonces, de allí que cuando ustedes van a ver, por ejemplo, el tema de los videos, tienen 5 segundos para captar la atención. Por eso es que se habla de los famosos hook, que por allí, por cierto, es parte de los bonos que van a recibir de la clase. ¿Por qué? Porque una vez que ustedes se pues certifiquen, van a recibir una parte de, en este caso, un archivo con varios hooks que han sido potenciados a lo largo de este tiempo dentro de las redes sociales. Y les van a permitir a ustedes hacer que ese scroll justamente se detenga y que hablemos de las 5 cosas que debes saber, cómo es que estabas utilizando el producto y cómo no debes usarlo ahora, por ejemplo, y tener dentro de los reels tienen que haber esos movimientos de cámara, tienen que haber pues esos elementos que van a ser capaces de que tú no pierdas el enganche de que, por ejemplo, no sé, la cámara le sales por un lado, le sales a mitad de rostro, que de repente sales de arriba, que sales de abajo, todo eso también es parte del famoso gancho visual que conocemos dentro del mundo de la publicidad y que va a permitir que los anunciantes, en este caso nosotros que creamos las marcas, podamos conectar con nuestros públicos objetivos, podamos ofrecer ese contenido personalizado, que esa persona se divierta. Por eso es que, por ejemplo, TikTok tiene la particularidad de que con toda su plantilla, él nos genere a nosotros un contenido que definitivamente nos enganche, porque es que la forma en la que el famoso TikTok, el TikTok real, ojo con esto, y cuando digo TikTok real es porque
hemos visto N cantidad de videos dentro del mundo de la publicidad, pero que no necesariamente son jaladores para TikTok, pues enganchen al público objetivo y de ahí que sean los famosos movimientos, de ahí que hayan entradas y salidas rápidas de cámara, de allí que, por ejemplo, el video pueda ser lento y de repente pueda ser muy rápido, pueda ser muy rápido y pueda ser muy lento, o haya una combinación entre lento, rápido, rápido, lento, por ejemplo, y todo esto va a qué? A buscar justamente eso, conectar, a que ya no me pierda en el scroll, en que yo me quede solamente allí enganchada viendo el video. ¿Y qué importa aquí? Y esto es una métrica que vamos a medir muchísimo dentro del mundo publicitario, el famoso tiempo de reproducción. Antes, el algoritmo leía más, pues, el alcance y las interacciones. Pero ahora el algoritmo lee el tiempo de reproducción y es el tiempo que las personas se quedan viendo el video. Superó los 10, es un video, yo recomiendo hacer videos cortos por eso. Es un video de 15 segundos, 18 segundos y el tiempo de retención fue de 8, 12 segundos, más de la mitad del video. Perfecto. Ah, pero ustedes me están hablando de que hicieron un video de 30 segundos y el tiempo de retención fue de 5, 6, 8 segundos, ya quedaron fuera. Fuera, por supuesto. Entonces, eso es parte de lo que jugamos en el mundo de la creatividad publicitaria. Trabajar enfoques que se puedan avanzar rápido y que si va a ser algo que es, y si va a ser algo que es largo, o es un video largo, entonces tenemos que saber que tenemos elementos que vamos a jugar con ellos para poder mantener al usuario entretenido dentro de la clase. Aquí hablamos de, por ejemplo, Nerita nos dice, emprendimiento de decoración con globos para fiestas. Tienes un montón de cosas para hacer porque ya el mismo rubro te lo da. El tema de la decoración es fascinante porque te va a permitir a ti justamente hablar de decoración para bodas, para fiestas de cumpleaños de niños, para fiestas de cumpleaños de adultos, las formas que puedes crear, incluso cómo puedes hacer un video nada más así, quizás apuntando a la cámara con un globo y cómo sacas el globo y lo desinflas y ¡pum! Se queda la decoración detrás de ti. Y es así como con magia tú haces el trabajo, Nerita, dentro del mundo de la decoración y es como vas a poder jalar a tu público objetivo. Pamela nos dice, ¿cómo sería una publicidad para un seguro de salud? Ah, la publicidad del seguro de salud, recuerdo siempre una muy famosa, pues que decía, más vale tener un seguro y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. A mí esa publicidad la recuerdo de niña y me fascinaba porque es algo que aprendí de hecho de adulta, que ciertamente era preferible o es preferible que yo no la llegue a necesitar y lo tengo a que me va a hacer falta y no lo voy a tener. Tienes que jugar a esos problemas y aquí vas a jugar simplemente con los problemas que se les presentan a las personas que no tienen seguros de salud y no encuentran cómo cubrirlo. Porque hablamos de los problemas, esto es pensar en el dolor que siente mi público objetivo. No hablo de dolor físico, ojo, hablo de el dolor que puede tener la persona cuando se le presenta cierta situación y no tiene cómo resolverla. Y ojo que el dolor, los pain points o puntos de dolor aplican para todos los rubros. Piensen siempre en cuál es el punto de dolor que tiene mi público objetivo. ¿Qué es lo que no logra solucionar? Que yo le soluciono con mi marca o con mi servicio. De allí la importancia de que aprendamos a potenciar eso. En caso de una publicidad en redes para una atención de escucha activa a público en general, Luz Marina, ¿me puedes hacer un poquito más específica? A ver, porque me dices, en caso de una publicidad en redes para una atención de escucha activa a público en general, no entiendo muy bien tu pregunta. Si me la puedes reformular, pues con muchísimo gusto. El hook es lo más importante, nos dice Fabricio, sí. Luján nos dice, lo malo de los videos es que tienes para captar la atención de las personas en menos 5 segundos por su falta de atención. Sí, recuerden que justamente a lo que nos mencionaba alguien arriba, el tema del scroll, tenemos que ser capaces de crear y de captar en los 5 segundos para justamente eso, evitar, mejor dicho, que las personas sigan scrolleando, la retención, sí, es parte de la retención. ¿Cómo sería una publicidad sobre venta de cosméticos de catálogo? Ahora es que hay un montón acerca de eso. Y pues aquí te invito a que revises incluso, ojo con esto, revisen publicidad antigua. ¿Cómo se hacía la publicidad anteriormente, antes de que existiera todo este mundo digital? Y allí van a encontrar hooks importantes que les van a ustedes a dar respuesta de cómo potenciar eso que antes hacíamos y cómo lo hacemos ahora. Porque yo recuerdo claramente cómo lo hacíamos en esas épocas y cómo lo tenemos que hacer ahora y estamos conjugando. Muchos de esos elementos que teníamos en el pasado los estamos trayendo a la actualidad.
solo que ahora pues lo diversificamos con todo el tema del mundo digital y sobre todo porque ahora tenemos la facilidad de acceder mucho más rápido al público objetivo. Entonces, investiguen un poquito allí de cómo lo hacíamos antes y traigan a colación a cómo lo hacemos ahora, para que ustedes vean que van a encontrar las respuestas rápidamente a cada una de sus consultas. ¿Qué recomienda para el rubro de transporte interprovincial de pasajeros? Recuerdo que trabajé con una marca muy reconocida acá, pues que justamente trabaja con el mundo interprovincial. Allí, recuerden que el tema de los transportes viajeros no es solamente que me mueve de un lugar a otro, es justamente eso, cuando hablamos de mover, cómo él te mueve emociones, porque cómo le mueve, en este caso Yamaní, no sé, cómo le mueve a Daisy, pues ir a un lugar porque va a visitar a su familia, porque va a visitar a su enamorado, porque va a visitar a un amigo, porque va a visitar un lugar que la llena de emociones. Entonces, cuando hablas de mover, del transporte, el transporte mueve. ¿Qué mueve? Mueve emociones, mueve personas, mueve más allá de simplemente es el autobús el que se mueve, no, incluso mueve todo eso, recuerdo esa parte que mueve muchísimo al mismo conductor, cómo es que el conductor va a conectar con esas personas. Acuérdense de cuando movemos, generamos conexiones, generamos sentimientos, generamos sensaciones y todo eso, pues, cómo va a ir asociado al tema del transporte. Empieza a pensarlo un poquito por allí, te va a ayudar un montón. El rubro de la ferretería suele ser muy utilizado para poder enganchar mejor con la parte graciosa, con la parte jocosa. Un momentito, permiso. ¿Por qué con la parte graciosa? Porque es un rubro bastante complejo. Y, por ejemplo, pues que no te falte un tornillo, oye, en tu casa y pues estás haciendo un modo jocoso, porque que no te falte un tornillo, le estás diciendo. Entonces resulta que no es que no te falte un tornillo aquí, es que no te falte un tornillo en tu casa. Entonces, fíjense cómo él va a jugar siempre a esa parte jocosa, porque es lo que está buscando muchísimo. Entonces, de allí que tú puedas potenciarlo. La publicidad para el mundo de la psicología, esa parte me encanta mucho también, porque tuve pues a una terapeuta, en realidad, terapeuta incluso para niños con autismo, tuve la oportunidad de trabajar con ella. Y en ese caso, pues tienes que generar desde la conexión, desde pensar en qué es lo que, pues en este caso como psicólogo, tú eres capaz de resolver. En ese caso, cómo tú pues puedes incluso ayudar a las personas desde esa parte de comprender y de atender que otros no logran enganchar. Entonces, eso allí es importante. Se trata de satisfacer y crear necesidades en el público objetivo. Exactamente, eso es importante. Aconseja que la mayoría de la publicidad en redes se haga basado en los dolores. Sí, de hecho es la respuesta. La publicidad en redes tiene que estar basada en los dolores, en responder esos pain points o esos puntos de dolor que las personas o nuestros públicos objetivos tienen. María nos dice, quiero ayudar a que la panadería de mis padres pueda llegar a ser empresa. Bueno, tú sabes que el rubro de panadería tiene un montón de cosas para hacer. No sé exactamente si solo se dedican, obviamente estoy segurísima que me vas a decir que no solo se dedican a la parte de la panadería, porque también seguramente venden pasteles, venden otro tipo de cosas. Entonces tú tienes que jugar a eso, a cómo todo ello y cómo es que a mí, por ejemplo, me encantan las cafeterías. Yo siento que las cafeterías son un lugar para justamente poder conectar, porque como un café te trae una conversación, te recuerda algo, te huele a hogar y todo ello tú tienes que jugar ahí. Como María, pues en ese caso, esa panadería te juega a hogar, cómo es que detrás de la panadería está toda una familia, porque en este caso tú hablas de que quieres ayudar a tus padres, cómo es que tus padres iniciaron ese proceso y a lo que han llegado hasta ahora. Ahí hay un storytelling, toda una historia narrativa que puedes contar de cómo empezaron, cómo surgió, y eso lo puedes ir narrando para que vaya conectando. ¿Cuál es la publicidad adecuada para un ministerio de jóvenes cristianos si se desea captar nuevos jóvenes y mantener los que se tienen? Bueno, sobre todo porque estamos hablando de un mundo pues de los jóvenes, tienes que trabajar muchísimo con la parte digital y la parte digital te va a invitar a que tú puedas conectar muchísimo mejor con ellos a través de emociones y de sentimientos. Y aquí juegan algo pues que, o sea, y no sé exactamente si lo pueden hacer, pero buscar mucho caricaturas de películas o series que obviamente se adapten a todo el tema pues de la religión y puedas tú buscar la manera de hablar su mismo idioma, porque recuerda que hablas con los jóvenes y a los jóvenes tienes que hablarles el mismo idioma. Por ejemplo, me pasa a mí con mi hijo, pues como mamá tengo que tratar de hablar exactamente su idioma y de poder llevarlo a él a que quiera ciertas cosas de acuerdo a sus gustos, a sus preferencias. Entonces, por allí.
La publicidad para una inmobiliaria, sobre todo si tiene pocos seguidores. Sabes que el tema de las inmobiliarias es bastante complejo. Te invito a que busquen, y esto va para todos, busquen 3 competidores, o mejor dicho, no los vayan a tomar como competidores. Voy a corregir allí la palabra. Hagan un research o una búsqueda de cómo es que 3 marcas que sean exactamente del mismo rubro que ustedes son, a las que ustedes aspiran a llegar a ser. ¿Qué es lo que esas marcas están haciendo? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Qué están hablando? ¿Qué les está funcionando? Para que ustedes digan, ok, esto es lo que está haciendo la marca, esto es lo que yo puedo hacer. Ojo con esto. Esto es lo que están haciendo y esto es lo que yo puedo hacer. Porque hay muchas cosas que las marcas puedan estar haciendo y quizás ustedes no pueden hacerlas o no necesariamente tienen que hacerlas. Pero sí es importante que puedan hacer ese research, esa revisión, para que puedan responderse justamente con ello. Aquí nos dicen la publicidad adecuada, profe, qué sugerencias de publicidad para venta de planes educativos para garantizar la educación universitaria. De publicidad para venta de planes educativos. Bueno, aquí usan la guía para la creatividad publicitaria para productos de salud, hay un montón, producción pequeña de pan, exacto. Es todo un conglomerado, justamente lo que decía María. Una ferretería, pues lo que puedo destacar es el servicio de stock completo. Quiero abarcar en lo digital ya que sigo en lo tradicional. Sí, de hecho, es necesario que te pases a lo digital. Puedes utilizar muchísimo el WhatsApp Business, que te va a ayudar un montón a trabajar temas de publicidad en la actualidad. Es bueno inspirarse de referentes de ciertos rubros de otros países o el factor cultural puede jugar en contra. Me encanta tu pregunta, Yamani. Me encanta. Me encanta porque vas a romper estereotipos. Y de eso va. Tú puedes inspirarte en otros países para romper estereotipos justamente, porque puede que lo que funcionó en ese país, ojo, no necesariamente vaya a funcionar exactamente igual en el mío, pero yo voy a adaptar la publicidad. Entonces, fíjate, por eso es que vuelvo a algo que les mencioné al inicio. No me voy a copiar de lo que la publicidad funcionó o no funcionó en ese país. Tengo que adaptarlo a mi cultura, a mis raíces, a mis costumbres. Por tanto, voy a poder jugar con ese balance dentro del consumo. Y de allí que entonces vayamos a hablar acerca de cómo funciona la publicidad para cada uno de los ecosistemas digitales, porque esto va a ser muy importante, porque si bien vamos a hablar de publicidad, la publicidad no se habla igual para todos los canales. Así que, por ejemplo, en el tema de Facebook, creatividad para impacto y relevancia. Y esto va muy vinculado justamente a eso, a cómo tú en este caso jalas contenido de otras partes y cómo lo adaptas a tu público objetivo. No necesariamente el factor cultural va a jugar en contra. ¿Por qué? Porque van a haber elementos que tú vas a poder rescatar y destacar dentro de ello. Pasa en el caso de Facebook. Por ejemplo, Facebook es el canal preferido y en el caso de Perú es el canal número 1. Facebook sigue siendo la plataforma número 1 más utilizada dentro de Perú. Es la plataforma que más cuenta con usuarios hasta el momento. Increíblemente, seguida por Instagram y por TikTok. Y por allá, luego en el cuarto lugar está LinkedIn. Tenemos países como Colombia, como Venezuela, por ejemplo, donde Instagram es la plataforma número 1. Sigue pues dominando la plataforma número 1 y Instagram es la favorita por el contenido aspiracional e inspiracional que juega dentro de ella. Entonces también tenemos que apuntar a eso. Pero tenemos mercados también, como en el caso de Chile, de Argentina, que pues también juegan muchísimo dentro de estos países Facebook e Instagram y LinkedIn cobra mayor posicionamiento para ellos, porque para ellos es más importante esa parte de empresa. Entonces, de allí que, por ejemplo, Facebook nos permita captar atención en un feed saturado. Los usuarios ven miles y millones de publicaciones, imágenes, videos, textos, pero nosotros tenemos que hacer una combinación de esa imagen con un copy claro, de ese video con un copy claro y, por supuesto, con algo que sea mucho más relevante. Y que por supuesto aquí, miren, lo dije, incluso algo que ya habían hecho mención ustedes, irrelevante, tiene más probabilidad de detener el scroll. En Facebook tenemos más probabilidad de tener el scroll. Facebook también, por supuesto, me parece que es muy interesante cuando trabajamos la parte de artículos, cuando vamos a jugar con los multiposts. Y aquí cuando hablo de los multiposts, hablamos de una imagen vertical y 2 en horizontal o 2 cuadradas, o una imagen en horizontal y 2 cuadradas. Y les voy a poner un ejemplo facilito. Cuando ustedes van a Facebook, ustedes ven que ella tiene, para que ustedes visualmente capten una imagen, una atención, son 4 imágenes.
Luego de que si yo subo más de 4 imágenes, me aparece 4 más 2 más 3. ¿Cuál es la probabilidad de que las personas realmente hagan clic y vean esas imágenes que están de más 2 o más 3? La probabilidad es mínima, es entre un 10 o un 15%, dicen las estadísticas. La mayoría, el 90 o el 85% del público simplemente ve las 4 imágenes que tienen de frente. Por eso es que nosotros tenemos que jugar a no saturar el feed y a poder ser capaces de en esas 4 imágenes, en 2 o en 3 imágenes, jugando con los multiposts y los diferentes formatos que nos permite Facebook, captar el mensaje, reforzar el mensaje de la marca, hacer que ese anuncio sea visualmente atractivo y por supuesto que el mensaje sea memorable. De hecho, aquí lo menciono, los estudios muestran que la creatividad puede explicar más del 50% de una campaña de publicidad solamente con datos de segmentación. Y esto es importante que lo tengamos siempre en cuenta. Ahora vamos con que para ello vamos a utilizar imágenes que representen el beneficio real del producto o del servicio, que vamos a incluir un texto breve y claro con los beneficios o el famoso call to action o el llamado a la acción, que va a ser bastante fuerte. Y por supuesto que integre emociones e historias que a mí me fascinan porque conectan muchísimo mejor con el público objetivo. Aquí nos hablan de publicidad para productos naturales. Por allí hay muchísimas marcas en la actualidad, Dina, que tienen publicidad, que trabajan el tema de la publicidad para productos naturales y nos ayudan muchísimo dentro del proceso. Valentina dice, en caso de que quiera apoyar a mi hermana sobre hacer publicidad para que se matriculen en su escuela, o sea, la parte de las escuelas, la parte de inclusión, la parte de la forma académica, la metodología que vienen trabajando, el equipo de trabajo que forma parte de ello, Valentina, tiene que ser pues parte de esa publicidad a la cual tú vas a trabajar. Profe, ¿habrá casos prácticos? Sí, de hecho, por eso es que trabajamos muchísimo con los ejemplos, para poder hacerlo mucho más práctico. Ahora bien, trabajemos en Instagram. En Instagram, pues, es una plataforma, y lo voy a mencionar nuevamente, inspiracional y aspiracional por preferencia. ¿Por qué inspiracional y aspiracional por preferencia? Porque ustedes van a Instagram y ustedes se inspiran en ese contenido. Ustedes dicen, ay, qué lindo, voy a ver si hago algo así. O aspiran a tener ese estilo o ese tipo de vida. Instagram suele ser mucho para eso, porque ella es muy visual, porque su formato está creado para fotos y videos cortos. Instagram tiene un hijo y su hijo se llama el Reel. ¿Por qué? Y siempre digo eso, el Reel es un formato nativo de Instagram. Luego vino TikTok, está bien, pero estamos hablando de que el Reel nació en Instagram. El Reel fue potenciado por esta plataforma. Entonces, por eso los fotos y videos cortos que dominan el contenido dentro de esta plataforma. La creatividad es opcional, pero es el motor del engagement. Es lo que hace que las personas realmente se fidelicen conmigo. Lo dije al inicio de la clase. El engagement es la fidelización que tienen las marcas conmigo y es fundamental. ¿Qué busca Instagram? Impacto inmediato. Cuando hagamos crawl de forma vertical, nosotros tenemos que generar un impacto visual que capte la atención en los famosos 5 segundos. Experiencias estéticas, diseños, colores, composición, forma en la que luce el feed. Por eso les dije, el feed tiene 9 fotografías si lo vemos desde el teléfono móvil. Y recuerden que más del 90% del consumo viene del teléfono móvil. Entonces es importante que la identidad de la marca esté plasmada allí. Historias relevantes, stories, reels, que permitan que las historias sean mucho más dinámicas y allí va a potenciarse. Aquí nos dice Ángel, ¿cómo puedo tener más seguidores en Instagram? Ajá. ¿Sabían ustedes que Instagram no tiene un objetivo para ganar seguidores? No en la actualidad, ojo con esto. No en la actualidad hay un objetivo que todavía en Instagram nos permita ganar seguidores. Facebook tiene el objetivo de ganar seguidores, pero Instagram no. ¿Qué hacemos en el caso de Instagram como objetivo, Ángelo? Que lo vamos a ver, de hecho, en la clase de Trafficker Digital. Pues allí vamos a trabajar el objetivo de visualizaciones o de visitas al perfil. ¿Por qué? Porque tú haces que las personas visiten el perfil y las personas una vez que visitan su perfil se dan cuenta de cómo tú, o cómo tu marca resuelve algún dolor que ellos estén teniendo y cómo este puede, avanzar dentro del proceso. Entonces, vamos a ir allí a poder, en este caso, mejorar o pues avanzar un poco más dentro del proceso. A ver, en este caso aquí nos dice Patricia, Reel y Trix son iguales. No, Reel y Trix son dos herramientas distintas de Meta, enfocadas incluso en diferentes formatos de contenido. ¿Por qué? Porque el Reel es un formato, es un video corto, es un video creativo que nace de Instagram, pero Trix es una red social de microblogging, que en este caso es como muy similar a lo que conocíamos como Twitter o como X, es bastante similar a ello.
Ella trabaja con, creo que si no me equivoco, es en 500 caracteres, hasta donde mal no recuerdo, no sé, no creo que haya cambiado mucho en la actualidad, pues para poder conectarse muchísimo mejor, Patricia. Pero no es lo mismo Reel y Threads, no es lo mismo. Los consejos creativos para Instagram. Instagram, crear Reels con narrativas cortas de 10 a 15 segundos, un texto sobre impreso para comunicar beneficios incluso sin sonido. Aquí voy con algo importante, que es todo en la actualidad tiene subtítulos. ¿Por qué tiene subtítulos? Y siempre pongo el ejemplo rápido y sencillo. Porque ustedes están viendo un video y ustedes están en una reunión y estoy segura que lo han hecho muchísimas veces. La reunión no les gusta, la reunión no les llama la atención y ustedes están por otro lado viendo videos y viendo los subtítulos de los videos para poder consumir el contenido. Entonces, así mismo ocurre. Siempre me parece gracioso eso, pero es que sé que lo hace porque ya los he visto y a mí también me ha tocado hacerlo, para ser honesta. Así que aprovechemos las tendencias de música, aprovechemos todo lo que estos anuncios nos permiten a nosotros crear un contenido mucho más orgánico. El contenido orgánico en la actualidad ciertamente es difícil de potenciarlo, o es difícil, mejor dicho, que se ocupe dentro y que se mantenga dentro de los primeros lugares. ¿Por qué? Porque lo que más se conviene es una narrativa que evite detener el scroll, y la parte publicitaria juega mucho dentro de esto, la parte publicitaria de pago, es decir, las ads. Pero sí es posible crear un contenido en Instagram que logre un buen posicionamiento o un buen reconocimiento de manera orgánica. LinkedIn. LinkedIn es mi favorito. ¿Por qué es mi favorita? Porque es la red profesional por excelencia. LinkedIn nos permite a nosotros mostrar un valor real como usuario, nos permite mostrar datos, nos permite mostrar insights, nos permite dejar mensajes desde el punto profesional y, por supuesto, del aprendizaje. Entonces, el papel de la creatividad en LinkedIn es que muestra narrativas de autoridad, es que va más a los mensajes B2B o el business to business y, por supuesto, a los elementos visuales sobrios, con imágenes limpias, con gráficos con datos, por supuesto, con llamados a la acción. ¿Y cuáles son las recomendaciones? Las estadísticas, los insights que validen esos mensajes, esa data que tiene una fuente y que me dice de dónde viene. Usar formato carrusel para explicar procesos o beneficios paso a paso. El formato carrusel es el favorito de LinkedIn. LinkedIn todavía sigue trabajando en la parte de video, pero su formato favorito sigue siendo el carrusel. Prioriza contenido educativo como los white papers o los famosos webinars o los casos de estudios. Es una favorita dentro de LinkedIn. Nos dice acá, Sergio, si estoy empezando con mi emprendimiento y deseo lo que hago sea conocido, puedo subir videos con mi voz explicando lo que hago, puedo grabar pequeños videos en unos segundos mostrando lo que ofrezco. Por ejemplo, si es una manualidad. Claro, por supuesto, Sergio. De hecho, eso es un contenido auténtico y funciona muchísimo. Yo quiero crear mi LinkedIn Estudio Administración y Negocios. Tienes que crear, sí o sí. LinkedIn sirve también para buscar trabajo. Sí, Angelo, pero tú sabes que eso es un estereotipo que hemos venido trabajando mucho a lo largo de estos años para romper. Porque LinkedIn ya no es solamente para conseguir trabajo. LinkedIn es una relación, o es una plataforma, perdón, que te permite crear relaciones de networking, es decir, generar relaciones de negocio. Pues siempre menciono el caso de que muchos de mis empleos los he conseguido a través de LinkedIn, pero los he conseguido porque he logrado trabajar la red social y he podido pues enfocarme en crear contenido para ella. Por un tiempo he venido también dejado de hacerlo porque ya pues me han ocupado las funciones, adiós, gracias por ello, pero sí es una plataforma que te permite muchísimo conectar desde el nivel profesional y si quieres buscar trabajo a través de LinkedIn te va a funcionar más aún. Google Search y Google Display. Google no es una red social, pero su papel en publicidad es enorme y es fundamental porque a través de Google y de esta plataforma nosotros podemos hacer N cantidad de búsquedas. Entonces, Search, que es justamente para búsqueda, trabaja texto creativo, las palabras claves o las famosas keywords. Hablamos de los display, que son los creativos visuales, los famosos imágenes o banners. Y por supuesto, YouTube es parte de Google. Entonces, ahí vamos a hablar de videos y anuncios. ¿Y cómo es que se funciona y se fusiona todo este rol de la creatividad? Search, copywriting, lo que vamos a hablar. El copy, de dónde viene, cómo nace, cuáles son esas palabras de intención de búsqueda. Si ustedes entran a Google ahorita y dicen, ¿cómo comprar, no sé, un mousepad para una laptop, no sé, Lenovo? Entonces, eso responde a esas necesidades que está buscando el usuario. Esas palabras claves, esas keywords, yo tengo que responderlas con mi contenido. Display. La creatividad debe ser simple, pero también muy directa, porque el usuario no está buscando la marca en ese momento. Por tanto, yo tengo que darle opciones de que ella pueda decir, y por eso es que allí vienen y responden a lo que a ustedes seguramente les ha pasado cuando dicen, es que yo estaba pensando en que tenía que comprar tal cosa y resulta que me apareció la publicidad. Eso va allí.
YouTube, un video creativo con nuestro hook inmediato, por supuesto, y los ganchos en primeros segundos para retener la atención. Google reporta incluso que más del 70% del éxito de un anuncio está impulsado por la creatividad. TikTok. TikTok es una plataforma definitivamente con un ritmo acelerado, una relevancia de unas tendencias que la hacen única. Y es que los anuncios que parecen contenido orgánico en TikTok funcionan bastante bien. Los challenges, los unboxing, los usos de humor o los audios populares funcionan para este tipo de anuncios comerciales. Por eso les hacía mención a que TikTok funciona bien dentro de este proceso. La adopción de tendencias, y es que aquí hay que sumarse a las tendencias. TikTok sí trabaja con hashtags. Les recuerdo algo, Instagram ya no trabaja con hashtags. Por favor, Instagram trabaja con el SEO social, y el SEO social implica que yo trabaje con keywords o palabras claves que mi público objetivo está hablando. No que mi público objetivo ya busca con hashtags. En el caso de Instagram, no busca el público hashtags. En el caso de TikTok, sí. Creatividades bien ejecutadas y, por supuesto, obtener tipo de interacción que me llevan a que ahora, pues, TikTok es dominado por los videos cortos, las tendencias, las músicas, la participación social. Hablamos de, por supuesto, el famoso contenido UGC, el User Generated Content, o el contenido generado por el usuario, que hace que sea mucho más auténtico, que esto hace que sea mucho más real, a que sea un video bastante bien grabado, bien elaborado. Esto es diferente. Aquí nos dice el curso que habla mañana, que hablas mañana lo van a realizar. Sí, mañana comienza el curso de tráfico digital y el de analítica y optimización digital, que pues van a la par con todo ello. No, gracias a ustedes, Evelyn. Instagram, ¿con qué trabaja? ¿A qué te refieres con qué trabaja? Instagram trabaja con los Reels, como ya lo mencioné. Recuerden que el Reel es el formato nativo de Instagram. Es el hijo, por eso les decía que es el hijo. TikTok en este caso, ¿por qué la creatividad importa en TikTok? Porque nos genera retención de inmediato, 3 a 5 segundos y el usuario no salta. Por eso es que ustedes entran, en este caso, a YouTube, perdón, y en el caso de YouTube, al igual que TikTok, tienen 3 a 5 segundos para generar. Sobre todo ahora que ella tiene los YouTube Shorts y ella usa formatos como el InStream, que son salteables, que por supuesto es que ahí ustedes se acuerdan, luego viene el de Bumper Ads, que dice 6 segundos para que les aparezca el botón de omitir anuncio, los famosos videos en feed y, por supuesto, los short promocionados. Y es que YouTube tiene un mundo audiovisual intenso que cuenta historias y que aquí el gancho va de pregunta, problema y sorpresa. Usa sonidos reconocibles o música propia de la marca para generar justamente recordación y reconocimiento y mantiene un mensaje simple y emocional. ¿Cómo va el proceso de creación de una creatividad publicitaria? Lluvia de ideas. Por eso los invito a que ustedes revisen y hagan un análisis conceptual de todo lo que han visto en la publicidad a lo largo de estos años. ¿Cómo es que la publicidad ha ido avanzando dentro de ello? Aquí nos dice, ¿es verdad la energía y el tiempo que se toma? No, Christopher, con todo gusto lo hago, pues me gusta muchísimo hacerlo. ¿Y las clases no se van a cruzar? No, ninguna de las clases se cruza, ninguna. TikTok para promocionar inmuebles para la venta, o sugieres otra red social. Claro que la puedes utilizar. De hecho, TikTok es muy fundamental dentro del proceso de el reconocimiento de marca. Por eso es que ella no se utiliza propiamente para la parte de venta, pero sí para el reconocimiento de marca, y eso te va a ayudar muchísimo a mejorar el proceso. Nos va a enseñar a crear nuestro LinkedIn también. No, el de Trafficker Digital es cómo hacer pauta publicitaria. De allí va. A ver, aquí nos decían que aquí es la que está anterior. No se preocupen, además, que ustedes van a tener acceso a este material, porque eso lo suben a la plataforma y todos van a poder tener acceso a este material. Este material le llega a sus manos. Aquí hablamos del proceso de creación basado, por supuesto, en la IA, que nos ayuda a analizar datos de campañas anteriores. Por eso les hago mención a que revisen las campañas anteriores, la opinión de los consumidores, a que, por favor, proporcionen una base de datos que optimice el proceso de la lluvia de ideas creativas, pero que garantice el resultado con toda esa innovación que ustedes le van a imponer de acuerdo a lo que han tenido. El diseño creativo, ¿por qué? Porque vamos a hablar de los visuales como colores, de las tipografías e imágenes, de que todo esto se va a alinear con la identidad de la marca y, por supuesto, va a evocar emociones fundamentales. Hablamos de la prueba y el perfeccionamiento de la creatividad. Y aquí me baso en hallazgos, en que ajustemos, en que según lo que el público objetivo, es como para mí lo que ustedes me van diciendo aquí. Para mí es sumamente importante lo que ustedes me van comentando acá, porque esto me va a permitir, sí, las clases quedan grabadas. Esto me va a permitir a mí saber qué es lo que a ustedes les interesa. Entonces, con esto yo voy construyendo el resto de las clases que vamos a ir armando. Y yo puedo saber qué ejemplos voy a traer a colación. Yo les aseguro que, aun y cuando son tantos, yo voy a mencionar ejemplos de cosas que ustedes, pues,
me han ido mencionando y les voy a ir diciendo. Entonces, miren, por aquí yo recuerdo que ustedes me mencionaron que tenían una panadería, otro mencionó que tenía una inmobiliaria, otro mencionó que tenía un servicio contable, otro mencionó que tenía un seguro de salud. Todo eso me va a servir a mí para seguir trabajando elementos de la creatividad publicitaria dentro del proceso. Y por supuesto, aquí encontramos unos elementos claves, como es el rol de los elementos visuales, porque los elementos visuales desempeñan un papel fundamental, porque lo que ustedes es lo que están viendo, es justamente esto. Por eso, como hace rato me dijeron que devolviera la lámina y les dije, este material lo van a tener ustedes a disposición. Bueno, es parte de. Así funciona el rol de los elementos visuales. El poder del copywriting es todo lo que hemos venido conversando. El juego de palabras, las keywords, las palabras claves que vamos mencionando. Todo ello se dirige hacia un público objetivo. Y por supuesto, el storytelling, que es sumamente poderoso en la actualidad y que nos ayuda a crear una redacción publicitaria que enriquece no solamente al público objetivo, sino a nosotros mismos, porque somos capaces de contar historias a través de toda esta conexión que vamos a generar profundamente con nuestro público objetivo. Y aquí vamos a hablar acerca de cómo esas historias generan un impacto en la coherencia de la marca, en cómo somos capaces de generar reconocimiento de marca, de generar sensaciones, de trabajar un tono consistente que definitivamente se acople a nosotros y a nuestro público. Y no me voy sin antes dejarles una frase que me gusta muchísimo, y es que al escribir una buena publicidad es necesario poner un estado de ánimo en las palabras y transferir ese estado de ánimo al lector, en que esas personas sientan que esto realmente les va a gustar. A mí me gusta muchísimo, por ejemplo, el tema de la publicidad, y por eso quizás les hablo con tanta pasión, porque a mí me gusta que ustedes sientan eso, lo que es capaz de transmitirnos el mundo digital. Así que con esto, pues, cerramos nuestra primera clase del día de hoy. Ha sido un gusto para mí tenerlos aquí. Pues muchísimas gracias por todo. Espero pues verlos en nuestra segunda sesión. Ángel, Arnold, ¿estás por allí? Sí, sí, estimada. Muchas gracias por acompañarnos en nuestra clase. Nos vemos el día de mañana.